Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharear y a regatear. A ver si se logra ver aquí. Este es el flash, por eso el flash. ¿Cuánto lo menos son? No, ese es 1.5. Te trae como 3 discos adentro. Pues muy buenas tardes y madrugadas y noches y equinoccios y no sé qué madres. Esta vez me han dicho, ¿por qué no pasas aquí cerquita del metro Portales, mi tío Wuar? ¿Por qué no? Me han escrito muchísimos comentarios acerca de, no nada más visites las chácharas, también puedes visitar otro tianguis. Y vamos a visitar pues un tianguis de antigüedad. Yo la neta no le sé nada, pero también quiero que ustedes vean en mi formato, en el formato del tío Wuar, qué tal está, qué también nos puede ir, qué también podemos utilizar este tianguisito. Vamos atrás en el tianguis de la antigüedad del metro Portales. No, nunca lo he visitado, es mi primera vez, es la primera vez la cual yo visito el tianguis del metro Portales, el tianguis de la antigüedad. Y pues vamos a ver 2, 3 cositas, vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar. Vengo a este tianguis, no sé si sea de cháchara, no sé cómo tomar este tipo de tianguis. Los dos mutuamente, tanto tú como yo, vamos a conocer cómo irnos desarrollando y qué es lo que podemos encontrar en este tianguisito. La ubicación de este tianguis pues es bajando del metro Portales, caminando hacia adentro como si fueras hacia eje central, y rápidamente puedes ir preguntando lo del tianguis de la metro Portales, en este caso el tianguis de la antigüedad. Ya se nos nubló, afortunadamente, a ver si nos tira parito el sol de que no salga, porque hicimos se está haciendo como un recorrido que está un poco ameno, está un poco difícil, pero la verdad te repito, la ubicación es en el metro Portales, saliendo rumbo dirección eje central. Vas preguntando, no está como a 2, 3 cuadras del metro, y pues vamos a empezar esta aventurita. No es un tianguis, digamos, 100% cháchara, es un tianguis de antigüedad, del cual me pidieron bastante de ustedes que le den un recorrido. No me creo, ni pienso, ni siento que me voy a encontrar chilloncitas. Igual y nos sorprende con muchas cosas. Y una de esas cosas es que, pues igual, tocan cosas de mi infancia. Yo soy una vez más el tío Wuar. Muchísimas gracias por entrar, por compartir también. Me ayudarías mucho si lo compartes por vía de tus redes sociales, copias y pegas, estaría bien chido. O por WhatsApp en tus grupos de WhatsApp, así sea de cocina, de lo que sea. Alguien más de tu familia nos puede llegar a ver y hacerse seguidor de esto. Pues vamos a empezar este videito en el tianguis de Portales de antigüedades, a ver si nos dejan grabar también, porque luego se portan un poquito pesado. Yo soy el tío Wuar y vamos a comenzar este videito. Bueno, nos vamos encontrando 2, 3 cositas, las H. Ahí está para el señor H, sus revistas. Es que no me tengo ese screen clave. 68 funciones para computadora. ¿Cuánto traes brother? Ahorita. En 80. ¿Trae más? Sí, trae otro. Pero no sé si sea el mismo. Ay, güey. ¿El mismo precio será? ¿El mismo precio igual No, ese? ese es 100 pesos. 100 pesitos. Está bien, vamos abriendo bien. Gracias, brother. Sí, amigo, de nada. Puedes encontrar variedad aquí es como si más antiguito. Aquí sí es como más antiguito. Hay perro, Highway to Hell. Están chidos, Estos me los compras de 200 ese, exactamente ese, y el de Mario Bros. El 250. Mario Paint. Ay, no me acuerdo, es el Word, no sé cómo se llama, el Mario Word. Esos me los compras de 250. ¿Cuánto quiere? 200. Por, no sé, dile.
por el pat. 350, hermano. 350. A ver si no. Sí, sí está. Walter, creo que se te olvidaron Está unas chido, güey. películas. Está vara, güey. No son tuyas. A ver, en este tianguisito trae hasta los tazos, por ahí se asoman. Aquí están las de Goku, güey. La caja de herramienta de Goku, ahí se asoma. Aquí yo creo que si le metes mano, hasta están las de oye, las de Rocky Barbacoa, güey. Versión VHS a huevo. Está chido, güey. Acá también hay juguetitos. Yo la neta insisto y digo una vez más, yo no le tiro el juguete. No le sé absolutamente nada al juguetito. Pero este es para Wii. Que yo sepa, este es para Wii. ¿Qué precio tiene? ¿Cuál? Esa, en 250, hermano. 2.5. Se ve que está chida, Esta es para Wii, pues porque aquí está el MUP. Es lo que he aprendido del señor consolas también. Pero pues sí está en 2.5. Sí está, a ver, aquí vamos a encontrar precios bien elevadotes. Entonces agárrense de las greñas, güey. 2.5. Igual es un video bien cortito, pero sí puedes encontrar disquitos. Hace rato vimos por ahí unos disquitos bien chidos. Películas, hay hasta bodegas, cabrón. Hasta bodeguitas por pieza y todo. Cosas de la cocina, ceniceros, pantuflas. Estas madres para poner tus CDs, esos que todavía tienen colección. Yo tuve mi colección por ahí. La dejé allá en el cantón de mi mamá. Samsung 9. ¿Cuánto la tiene? Tienen una maletita. ¿Cuánto la trae? 300. 3 varitos. Está chida. La colección. Está chida. 200. Está bonita. Está jalando, es perfecto, igual que el otro que está allá. Aquí el don trajo. ¡Ah, huevos! ¿Cómo? Este lo pongo en 150, 100 pesos. Y 1.5 también te lo pongo. Está jalando. Y chécalo. Dale cuerda. Ah, le das cuerda. Ya la metes aquí. Pelas, mi chavo. Ah, está bien chida, Me encantó, güey. Y el otro también está muy A ver si se logra ver. Está bien chida, güey. Ese también está, dale fotos. Deja chingón. A ver si se logra ver aquí. Este es el flash, por ahí está el flash. ¿Cuánto lo menos hay? No, ese es 1.5. Te voy a traer como 3 discos adentro. No los encuentras, te esté jalando. Y es lo que se oye, güey. Sí, qué bonito, Déjale, ¿Ya lo pongo. menos? No, déjame ver. Mira. Ve si arreglo precio y de una vez. Mira. ¿Cuánto lo menos por esto ya? Yo tengo que traer 4 discos. Tengo estos de Ana Barbera y después Willy, mira. Por Willy, güey. Aquí está. Topollillo. Y tengo el disco de Topollillo, el primero que Aquí salió. es el topollillo. Lo dije yo primero, güey. Ese está chido, güey. Pero pues ese está más Yo verga, lo güey. tengo, mira. El Ujú. primer Topollillo que salió. Vámonos. Topollillo canta, no tengo edad para amarte. Tengo el... Obladi oblada, dije yo primero. Aquí el don trae unas buenas piezas, Ese te lo voy a dar en 50 baros. ¿Cómo lo tienes? Este lo voy a dar en 80. La historieta cómica. Ya el chavo lo tiene. 150. Pues muy buenas tardes, noches y madrugadas, mis queridísimos sobrinos. Esta ocasión nos venimos aquí al tianguis de la Portales. Nos vimos al tianguis de la antigüedad. Y yo quiero aplaudirle al don que nos está vendiendo las cosas, que la neta sostiene palabra de chacharero. Nosotros no llegamos a amedrentar, ni a tirar mal pedo, ni mucho menos a ganarnos las cosas, ¿no? Yo creo que la persona que primero
apuesta o digamos ofrece, es la persona que tiene en sus manos la cosa que va a comprar. Aquí el señor amablemente, la neta, le aplaudo a este tío que sostuvo de huevos lo sostuvo, más que nada el precio, porque el vato que están viendo por ahí atrás, pues la neta sí quería, pues lo quería la camarita esta que hacía, pero realmente el don que nos ofreció la camarita primero, tuvo los huevos y tuvo, la neta, no pudo decir, pues ofréceme, pues, o cuánto más me das, etc. La neta, bien chido de su parte, y yo creo que esta es como la palabra del chacharero, sostener lo que tienes, lo estábamos viendo, y llegó el vato de atrás y preguntó, pues, ¿cuánto quieres? Y amablemente, honestamente, y como buena persona y vendedor, pues el chavo lo tiene, dijo, ¿no? Entre comillas. Yo quiero aplaudir. Ahora, si ustedes van a hacer o aplicar esa, pues no la apliquen, la neta se ve mal, está medio culero que ofertes más. Yo la neta, por eso cuando ya está apartado, pues nada más le digo, pues dame chance de verlo, ¿no? Me latería empezar a verlo. Y lo más chido de todo es que el don haya sostenido su palabra, pues de chacharero, de coleccionista o de vendedor de antigüedades. La neta no tengo palabras para. Agradezco muchísimo al don que haya sostenido esa palabra, que sostuvo también la palabra frente al vato este, que a lo mejor le llegó a ofrecer 200 más, 300 más. Pero pues tuvimos la amabilidad del don que nos prestó muchísimas cosas, nos prestó más que nada el tiempo, el espacio, nos empezó a enseñar cosas, nos empezó a sacar pues 2-3 reliquias pues macizonas, bastante macizonas y sobre todo chidas. Y esta camarita la neta se llevó las palmas de oro. Porque aquí le puse al principio, pues este intro, ¿no? Esta cosita que está agradable, sobre todo, pues chingona. Yo quiero darle muchísimas gracias a ese señor que sostuvo su palabra, que realmente dijo, pues ya te la ganaron, vato, o está en trato, o está aguanta, a ver, deja si se arma, o si se logra, o si se hace, pues esta machacona. Y muy respetable. Esto es de admirar, no llegó, a lo mejor llegó el vato que le avienta, pues te aviento 50 más, te aviento otros 100 más, no traes otra, etc. Aplaudo esas acciones de las personas, pues las que venden chácharas, las que van vendiendo estas cositas, o antigüedades, o reliquias, o cosas retro, como quieran llamarlo, porque a lo mejor se ofenden si digo chácharas. Yo soy el tío Wuar, muchísimas gracias, vamos a seguir con este video. Solamente aquí hice esta gran pausa o pequeña pausa para mencionar al buen don que amablemente se portó bien chido. Ya venimos Skylanders, Kinect, Madden 17 y Madden 3. Ah, perdóname, claro. ¿Qué precio tiene este, brother? Este en 2.30 el cajonero. La cajonerita. Este es de la Poli, ¿verdad? Sí, amigo. ¿Cuánto tienes esa? En 100 pesos. A ver, no llego. Sí, ahorita te lo paso. Esa, güey, está enterita, güey. Sí, ahora sí que está entera, no le falta nada. Nada. Está bonita, güey. Con un 201 girasol pesos. también se ve bonita, ¿verdad? Gracias, brother. Sí, amigo. ¿Es para checar o está jalando? No, está jalando. Está jalando. Sí. Ahí viene. Y así no vincularlo y ya. Lo menos de este. Todos lo tenían 400 pesos ahí para que lo lleves. Está como relax. Está bien entonces el precio. 3 varitos, está chido, güey. Está chidito. Gracias, hermano. Deja, doy la vueltita a ver qué sobra. ¿Sale, mi hermanito? Gracias. Son de esas veces que te encuentras un chingo de cositas. Yo la neta no le hago a estas cositas. Sus jaboncitos de Regal Inn. Chocolate. Jabón, güey, del hotel, güey. Y estos, güey. Los 7 enanos. Mimi, güey. Yo como no le hago eso. Vámonos, riendos, me está sorprendiendo este tianguisito, la verdad. Es como para venir con la familia. La neta, este sí es para venir con la familia. La neta, sí es para venir con la familia y verte un rock and roll, ¿no? Aquí seguramente no vas a encontrar consolas, ya vimos las consolas.
Ya vimos varias cosas que pudimos haber encontrado y alzado. Ese Killer Instinct sí está bien chido y a lo mejor no lo llevamos. Quieren 2 varitos. Y no sé si sea para checar, para ver. Y estas mesitas son las que son más importantes. Son unas mesitas que puedes encontrar. Qué puta tu infancia aquí, cabrón. Por ejemplo este. El famosísimo Baby. Era el Baby. ¿Este qué precio tiene, madre? 500. 500 varitos. Sí, y tú. Ese y el otro. El Motorola, ¿no? Sí. El B3. Yo tuve este, pero el plata, güey. ¿Cuánto está? Igual. En 500. En 500 para ofrecer. Gracias, jefa. ¿Cómo tienes esta amiguita? 200. Y aquí te encuentras de repente al pantro, güey. Ah, se mueve su manita. El pantro. ¿Cuánto piden por esta? 1800. Son de esas que puedes cargarlas. Le cargabas primero el sistema y verga, así corría, pero la neta es 48K. No mames, o sea, grabas a 48K, está chido, Está chido, 1008. Está poca madre, pero bueno. ¿Cuánto lo tienes, brother? 120. 120. Es retro este. Bien, cada uno. 100 varitos. El Mario Galaxy. 350. Son de los que habíamos pasado de 20 varitos. ¿Y este, mi hermano? 600. 6 varos. 6 varitos. O sea, ese lo levanté en 25 pesos jalando. Me llevé 2, creo que 3. Vamos a ver aquí. Está sorprendiéndose este pinche lugar si te vienes aquí, la neta, si te vienes a recordar esos pinches tiempos de tu infancia, porque está saliendo todo lo recio y lo macizo. Para venir a buscar, a chacharear, pues está chido, la neta sí está chido, pero sí sí le tienes que rascar a muchas cosas. La del Taj Mahal, güey, ¿qué es esto, güey? No mames, no sé ni qué dice. Chinatown, Dios have. El que vamos a ver, mi carnal lo tuvo. Este pinche motos. ¿Qué precio tienes? 400. 4 varitos. Está bien, carnal. Está funcionando, no mames, nosotros teníamos de ese 4 varitos. Está barato. En lo que cabe sí está muy barato. Y sí, repito una vez más, ¿quieres venir a recordar tus tiempos? Lánzate para acá. ¿Quieres darte una vuelta ahorita a ver si lo consigo? Ya te lo calo. 360. En 400. ¿Qué le focos o qué trae? La verdad no tengo ni el... Así llegó. Así llegó. ¿What? 4 varitos este. No, tampoco trae el arnés, todo sirve, échatelo. Realmente me lo No ha tengo. sido abierto ni nada, parece. Cambian un estéreo por otro. Esto es seminuevo, igual el otro. Por aquí, pero el arnés. Te digo solamente que vaya, te digo, ¿me esperas o voy y vengo? Voy a estar, los venden aquí en el...
Pues son para checar o qué. Pues mis queridos sobrinos, aquí nos venimos a un pequeño bazarcito que está a espaldas del tianguis de las antigüedades de aquí de la Portales. Nos fuimos a recorrer este pues bazarcito que tiene ventas de cosas antiguas, muchísimas piezas. Está encabronadamente, es como un mercado pero es un local en sí. Venden armaduras, mesas de billar, lámparas, videojuegos, laptops, piezas de colección, palos de golf. Venden todo lo que ustedes se puedan imaginar, un chingo de cosas, ¿eh? En este caso, pues las consolas que estaban aquí en venta, pues sí estaban un poquito bien manchadas. Por ejemplo, el Xbox, creo que eran 1200 o 1500 y la PlayStation One, la Fat, querían creo que 2000 o 1800 o 1500. Sí, eran precios bien mamalones, bien manchados, pero bueno, teníamos que recorrer esta tiendita que está a espaldas del tianguis, que está aquí en la de Metro Portales. Está a un ladito, es paralela. Pero bueno, mis queridos sobrinos, vamos a seguir con este pequeño gran recorrido. Vamos a ver qué nos depara aquí en este bazarcito. Ya está durando mucho este video y vamos a continuar. Recuerden que está atrás o detrás del tianguis de las antigüedades. Nosotros asistimos este día el dominguito, estuvo ameno, hubo mucha gente, vimos, comparamos, hicimos, buscamos, a ver si nos checamos una consolita. Salió esta Mac que solamente le faltaba el cargador y ahí decía su precio, creo que querían 1200, la neta sí querían 1200 pesitos, que son alrededor de 1206 por 6, $60. $60 querían por esta Mac. Lo único que decía el vato es que ya no tiene carga, ¿no? No te la puedo vender o algo así. No es cierto, sí me la podían vender, pero lo único que le faltaba pues era su cargador. 1200 o 1100, no me acuerdo, pero sí era un pinche ofertón. Desgraciadamente no tenía la lana para llevármela, pero sí estaba bien chida. Recuerda, es un bazarcito, es como un local, un mercadito, que es un solo lugar, que hay muchas piezas. La verdad hay demasiadas piezas aquí y sobre todo pues vamos a tratar de buscar la chida. Letter for 7500. Si viene completo. Podemos ver si viene completo. Bueno, ponla aquí, mira. Deberían 6000. ¿Por qué tienes descuento? Está muy cara, güey. Letter Force y su esta, güey. Pues la que agarró el rulo, ¿no? No. Su folletería. 7500, güey. ¿Cuánto? Este es mío. Está muy bien, gracias, brother. Nos metimos a un lugar muy mamalón, pero bueno, pues, los precios que tienes aquí, que es... Venimos acá en el metro Portales, pues sí están unos bien mamalones. Es como de recuerdos, ve nomás. Ahí está. Pues bueno, mis queridísimos sobrinos, aquí les traigo una información de esas personas que me están preguntando y preguntan qué pasa con la donación o con la venta de las consolas. Número 1, si tú quieres ser una persona que quiera donar cosas para la casa hogar, escríbeme o mándame un mensaje por Instagram y así nos vamos a comunicar, ya nos pasaremos teléfonos y vamos a poder saber cómo puedes ayudarnos o aportar. Número 2, muy pronto nos iremos a vender esas consolas que tenemos a la tianguis de algún lugar de la Ciudad de México. Solamente espero que sea a mitades de noviembre, finales de noviembre, para que pues también tengamos lana todos y también, bueno, hagamos lo necesario. Recuerda, con anterioridad o anticipación te daré una semana, voy a anunciar en dónde voy a estar y a qué hora voy a estar, pues probablemente, así es que el primero que llegue con la chida, pues será creador de la consola chida. Otra de las cosas, vuelvo a repetir, si tú quieres ser una persona que quiera donar a la casa hogar, solamente mándame Instagram, estaremos en contacto y así podemos intercambiar ideas y sobre todo pues así recibirán las cosas de estos pequeños. 2, otra vez lo vuelvo a repetir, muy pronto estaremos vendiendo esas consolas en algún tianguis de la ciudad, todavía
pues no puedo dar la ubicación, si no sería spoiler, pero muy pronto estaremos. Así es que muy atento de estas redes sociales, o en este caso del canal de YouTube, Instagram y Facebook, porque ahí se van a postear. Síganme, denle campanita, por favorzote, y van a ver ustedes cómo vamos a hacer este intercambio. Vamos a seguir con el video. 2000 vamos ese casquito. Las cervezas. Quién sabe qué estamos pisando. Igual y aquí agarramos otro tipo de vibra. Está chido, pero sí está bien caro. Igual puedes subir, amigo. Ah, ya, sí, está chido, Ahí tenemos soldaditos de plomo, parece. ¿Sabes? Pues bueno, mis queridos sobrinos, fue todo el pinche recorrido de aquí del tianguisito de la antigüedad de Portales. Nos metimos ahí en una tipo galería que estaba medio caro todo, cabrón. No mames, carísimo los pinches precios. Esa Gunsmoke o no sé qué pinche pistola revólver eran 7500. Y es lo que se puede encontrar. Es un tianguisito de dominguito para la familia, para que te vengas a dar la vuelta familiar, te chingues una barbacoa si quieres antes o después. Por fin, pues ya vamos matando diferentes tianguises para que yo regrese a chacharear. Pues tal vez no, pero sí regrese a darme 2-3 vueltecitas a ver qué hay. Obviamente a todos tianguis puedo regresar, a unos que no tengo ganas y me da hueva de volver a regresar, pero hay otros que sí puedo hacerle, como el de Patlaco, que regresé y hay video de eso. Muchísimas gracias a todos, yo soy el tío Wuar. No olviden dejar su like si les gusta, si no les gusta, pues también está el pinche botón de dislike. Vengo cansado, ya hay que respirar, ahorita hay que llegar al cantón a editar, a hacer, a deshacer. Muchísimas gracias a todos, suscríbanse. Muy pronto vendrán sorpresas, sorpresototas dirían por ahí. De mi parte es todo. Dejen tus comentarios, dejen en la parte de abajo qué tal te pareció este tianguisito. Si tú lo recomendarías venir acá un ratito en Metro Portales de la línea 2 azul, te bajas del lado sur hacia Tasqueña, y pues es lo que va a importar, es lo que vas a ver y lo que vas a entender y comprar. Yo soy el tío Wuar, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventurilla. Me dejó impresionado lo que fue el mercadito, ese galería, muy pinche caro la verdad, pero bueno, muchas gracias. Regálame un like, sin un pinche dislike. Eso es todo de mi parte. Hasta la pinche próxima.